Me preguntan acerca del sigilo sacramental, es decir, la obligatoriedad de no revelar los pecados que se escuchan en el sacramento de la reconciliación. ¿Está obligado solamente el sacerdote a guardar el sigilo sacramental o también el penitente que se confiesa? ¿Está él también obligado a no revelar lo que le dijo el sacerdote en confesión? ¿Cuál es la verdad y en qué artículo del canon viene?, dice la pregunta. En el Código de Derecho Canónico leemos en el canon 983: el sigilo sacramental es inviolable, por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo y por ningún motivo. Están obligados también a guardar secreto el intérprete si lo hay, y todos aquellos que de cualquier manera hubieran tenido conocimiento de los pecados por la confesión. Y el canon 984 prescribe que está terminantemente prohibido al confesor hacer uso, con perjuicio del penitente, de los conocimientos adquiridos en la confesión, aunque no haya peligro alguno de revelación. Quien está constituido en autoridad no puede en modo alguno hacer uso, para el gobierno exterior, del conocimiento de pecados que haya adquirido por confesión en cualquier momento. El sigilo sacramental está prescrito para garantizar que la persona que se confiesa tenga la plena confianza, la absoluta seguridad de que puede abrir su corazón al extremo ante el confesor, para que sepa que no debe caer en la tentación de querer ocultar algo por vergüenza o por miedo. No, el penitente que recurre ante el confesor está confesando sus pecados, abriendo su corazón ante un ministro que está actuando en ese momento representando a Cristo. In persona Christi está ejerciendo este ministerio sacerdotal, escuchando con los oídos de Cristo al penitente, confortando con la misericordia de Cristo al penitente que se siente dolido por sus pecados y por las consecuencias de los mismos, aconsejando como Cristo Maestro al penitente para que enmiende su vida, juzgándolo también como Cristo, con misericordia y en base a la ley. Y fíjate, esto que digo es muy importante, porque el mismo Código de Derecho Canónico dice en el canon 978 que al oír confesiones, el sacerdote debe tener presente que hace las veces de juez y médico, y que ha sido constituido por Dios ministro de justicia y a la vez de misericordia divina, para que provea al honor de Dios y a la salud de las almas. De modo que el sacerdote también está juzgando a la persona que se está confesando, para encontrar si realmente ha habido pecado o no, y si no ha habido pecado en lo que confiesa la persona, orientarla, y si ha habido pecado, entonces, determinando la pecadora, poder absolverla de los pecados, poder imponerle una penitencia que la ayude a sanar y a dejar atrás el pecado y a convertirse, y en determinado momento retener la absolución si la persona que se confiesa está confesando una situación de la cual no quiere salir, un estado de vida que no quiere dejar atrás, o si ha cometido algún pecado que no puede en modo alguno ser absuelto hasta que no se haya reparado una falta. Y finalmente el sacerdote absuelve en nombre de Jesús a la persona de todos los pecados que ha cometido. Entonces, para garantizar esta confianza plena de las personas es que está prescrito este sigilo sacramental que obliga al sacerdote que ha escuchado los pecados, al intérprete, dice el Código Canónico, porque hay ocasiones en que quizás quien se está confesando sea, por ejemplo, un sordomudo y necesite de alguien que conozca el lenguaje de señales, de signos, para que esa persona a su vez pueda traducirle al sacerdote. En este caso, esta persona que sirve como intérprete debe también callar los pecados que escucha. Está obligada por este sigilo sacramental. Y lo mismo las personas que por alguna razón accidental escuchan la confesión de alguien. Por ejemplo, hay ocasiones en que hay personas que tienen una voz muy alta, que confiesan los pecados y por más que uno haga por apartarse, por alejarse del confesionario, resulta inevitable escuchar. Uno tiene la obligación en estos casos de apartarse, de alejarse, incluso de taparse los oídos para no escuchar la confesión que hace alguien con una voz alta. Pero si por algún motivo uno alcanza a escuchar algún pecado y fue inevitable, tiene uno también que callarlo. Está uno también obligado por este sigilo sacramental. No se pensemos a lo mejor en un hospital, en una sala de terapia intensiva, en esos hospitales en donde cama tras cama se encuentran juntas.
separadas tal vez solo por una cortina, y alguien está en peligro de muerte y viene el sacerdote y confiesa, y las demás personas que están en las camas anexas y las enfermeras que se encuentran ahí escuchan la confesión porque no tienen remedio, porque no pueden apartarse en ese momento, están obligadas también por este sigilo sacramental. Ahora, el mismo Código de Derecho Canónico, en el canon 1388, prescribe en el parágrafo 1 que el confesor que viola directamente el sigilo sacramental incurre en excomunión late sentencia reservada a la sede apostólica. Quien lo viola solo indirectamente ha de ser castigado en proporción con la gravedad del delito. Y el parágrafo 2 señala que el intérprete y aquellos otros de los que se trata en el canon que te leí anteriormente, si violan el secreto, deben ser castigados con una pena justa sin excluir la excomunión. Ahora, en cuanto al penitente mismo, ¿está él obligado a callar lo que escuchó en confesión? Esto realmente obedece más bien a la prudencia. ¿Cuál es el beneficio que puede aportar contar con otros los pecados que uno ya ha confesado y la penitencia que recibió? Si uno va a provocar un mal mayor, si uno va a provocar sufrimiento a alguien, revelando pecados que realmente no tiene ningún bien revelar, pues ¿para qué lo hace? Pero hay ocasiones en que quizás sea necesario. Por ejemplo, si el sacerdote da como penitencia algún acto que ponga en riesgo a la persona, ¿verdad? Por ejemplo, si le recomienda o si le prescribe como penitencia la lectura de un libro contrario a la doctrina de la Iglesia y la persona siente que tiene que ir a pedir orientación a alguien más, a otro sacerdote, tendrá que decir qué fue lo que le dijo el sacerdote para salir de esa duda. O en un determinado momento, si el sacerdote le llega a pedir algo pecaminoso, por ejemplo, de una manera concreta, y es algo que contempla el Código de Derecho Canónico, si el sacerdote en confesión le pide al penitente algún favor que atente contra el sexto mandamiento, el sacerdote debe ser sancionado. Y para poder ser sancionado, el sacerdote debe ser denunciado. ¿Denunciado por quién? Por el penitente que recibió esta solicitud de parte del sacerdote. Dice el canon 1387, el sacerdote que durante la confesión o con ocasión o pretexto de la misma solicita al penitente a un pecado contra el sexto mandamiento del decálogo debe ser castigado, según la gravedad del delito, con suspensión, prohibiciones o privaciones, y en los casos más graves debe ser expulsado del estado clerical. O puede ser también que la persona tenga que revelar lo que escuchó en confesión porque así se lo prescribió el sacerdote, precisamente como parte de su penitencia. Por ejemplo, un criminal que verdaderamente dolido, con un corazón contrito, se confiesa para poder quedar absuelto de su pecado, pero ha cometido un delito grave, bueno, Dios lo perdona, pero en justicia debe él también pagar por su culpa ante la sociedad. Entonces puede ser que el sacerdote lo absuelva del pecado, pero le prescriba que vaya y se entregue a la policía. Y en este caso, la persona no puede decir, es que como yo ya confesé el pecado, me lo voy a quedar callado y no voy a ir a la policía a entregarme, ¿no? En este caso tendría que ir a hacerlo. O si para reparar una falta tiene la persona que revelar su pecado, no un delito, pero quizás una falta grave que dañó a alguien de una manera seria, y la única manera de hacer una reparación del daño sea dejando saber que él fue quien provocó el daño para poder entonces repararlo, pues entonces tendrá también que revelar el pecado y revelar que el sacerdote así se lo ordenó. Todo esto se refiere pues al sigilo sacramental que salvaguarda el sacramento de la reconciliación. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.